Otras dos propiedades periódicas que se encuentran muy relacionadas con la primera que vimos, que es el radioatómico, son la energía de ionización y la electronegatividad. Por definición, como está en el material, energía de ionización es la energía que debo entregar a un átomo para lograr robarle un electrón, o sea, para quitarle un electrón. Recordemos que si le quitamos un electrón a un átomo, se va a transformar en una partícula de carga positiva, es decir, un catión. Este electrón que nosotros le robaríamos entonces se va a encontrar relacionado con el radioatómico de la siguiente manera. Si yo tengo un radioatómico pequeño, o mi átomo mejor dicho, ¿no? Quiere decir que los electrones de ese átomo están muy atraídos por su núcleo. Entonces quiere decir que al quitarle un electrón a mí me va a requerir de mucha energía, o sea, me va a costar mucho lograr esa separación. O sea que cuando el átomo que yo analizo tiene un radioatómico pequeño, tenemos una alta energía de ionización. Se puede abreviar de esa manera usando las dos iniciales que tiene la propiedad periódica. Por el contrario, si el radioatómico es grande, quiere decir que el núcleo no tiene fuerza suficiente para atraer a sus electrones con mucha intensidad y eso haría que entonces sea más fácil robarle un electrón. Con entregar poca energía yo lograría separarle uno, por lo tanto decimos que en ese caso tenemos una baja energía de ionización. Por lo general, esto sucede entonces comparativamente en la mayoría de los metales tienen bajas energías de ionización porque tienen radioatómicos grandes y eso hace que sean los que más fácil forman cationes, o sea, pierden electrones. Por el contrario, la mayoría de los no metales tienen energías de ionización altas y por esa razón son los que tienden a ganar electrones y no a perder electrones transformándose en aniones. La electronegatividad es una propiedad que es muy similar o que se comporta parecido a la energía de ionización y tiene que ver con la capacidad, es una palabra larga, electronegatividad, y entonces se define como la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones de otro átomo cuando realizan una unión química. Es decir, cuando dos átomos se encuentran en la naturaleza, a la hora de realizar una unión entre ellos, voy a hablar de, a ver, ¿quién tiene más capacidad para atraer electrones? Le voy a decir a ese que es el más electronegativo. Bueno, a diferencia de las otras propiedades periódicas, la electronegatividad es una propiedad periódica que está definida en la tabla. Por ejemplo, en el caso de esta tabla es el primer renglón que encuentro dentro de casillero y lo que se hizo fue crear una escala comparativa. Algunas tablas lo suelen traer en lugar de este gráfico del diagrama que usamos para hacer las configuraciones y distribuciones electrónicas. Aparece como un esquema con un gráfico de barras, también lo pueden tener ahí. Y básicamente lo que hizo un científico denominado Pauling fue crear una escala comparativa entre todos los elementos de la tabla. Por ejemplo, si yo voy al hidrógeno, me figura que su electronegatividad es de 2,1. Por el contrario, si tomo el metal calcio, figura como electronegatividad 1,0. Y si tomo el oxígeno, una electronegatividad de 3,5. Bueno, lo que quiere decir es que si tuviésemos que hacer una comparación entre estos tres átomos, el menos electronegativo de los tres es el calcio, que tiene el menor valor numérico, y el más electronegativo de los tres sería el oxígeno, con una electronegatividad de 3,5. O sea que, por ejemplo, si en el caso de que se encontraran en la naturaleza
calcio y oxígeno, bueno, yo sé que el oxígeno tiene una capacidad mucho más grande de atraer los electrones del calcio que a la inversa. Esta escala entonces la puedo utilizar tranquilamente en los ejercicios para hacer el ordenamiento, pero se comporta parecido a lo que hablábamos. En el caso de estos átomos, tendríamos por ejemplo que el oxígeno tiene un radio más pequeño que el calcio y por esa razón su electronegatividad es más grande que la que tiene este metal. No así tanto en el caso del hidrógeno. El hidrógeno tiene la particularidad de que si bien su radio es muy chiquitito porque tiene una sola capa con electrones, no se olviden que otra cosa que hay que tener en cuenta en la mayoría de estas propiedades periódicas es el tema de la carga nuclear, o sea, cuántos protones tengo en el núcleo para atraer la cantidad de capas que tengo alrededor. Entonces, si me llegan a dar un ejercicio, puedo usar esa escala. Esa escala termina con el elemento más electronegativo de la tabla, que es el flúor, con un 4,0 de electronegatividad. Ese sería el valor máximo que voy a encontrar. Y algo que está también en el material que yo les aporté es que si vamos a los gases inertes, me voy a encontrar con que no tienen una electronegatividad asignada. ¿Y a qué se debe eso? A que los gases inertes son muy estables en la naturaleza y justamente ni les interesa unirse a otros átomos de la tabla, por esa razón no tienen o no participan en esta escala donde se comparan las capacidades para atraer electrones de otro átomo. Bueno, entonces si por ejemplo a mí me diesen una actividad para ordenar, ya sea por energía de ionización o por electronegatividad, me va a quedar un ordenamiento similar a en cualquiera de los dos casos. Por ejemplo, a mí me dicen elegir el átomo de mayor energía de ionización y me dan, por ejemplo, no sé, un átomo de rubidio y un átomo de azufre. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es, para elegir el que tiene mayor energía de ionización, sería el que más me va a costar quitarle un electrón, bueno, voy a primero pensar en su radio atómico. Entonces, para analizar el radio atómico, lo que solíamos hacer era mirar en primer punto cuántas capas con electrones o cuántos niveles de energía tenía el átomo. En el caso del rubidio, que está en el periodo 5, vamos a tener 5 capas con electrones frente a 3 capas con electrones que tiene el azufre. Entonces, recuerden, cuanta mayor cantidad de capas había, quiere decir que el radio es más grande. O sea, yo puedo decir que el rubidio tiene un radio mayor, en cambio el azufre va a tener un radio menor. Entonces, ¿quién va a ser el de mayor energía de ionización? El de menor radio atómico. O sea que el que tiene mayor energía de ionización es efectivamente el azufre frente a este par de elementos que me dieron para trabajar. Si me lo pidiesen por electronegatividad, yo puedo recurrir a la tabla periódica y directamente analizar los valores. En el caso del rubidio, tiene una electronegatividad de 0,8. En cambio, el azufre tiene una electronegatividad de 2,5. Nuevamente, de acuerdo a la propiedad periódica, si tuviese que elegir el de mayor electronegatividad, me quedaría con el azufre en este par de elementos.